la parashá Saf, junto con el concepto de memoria. Eso es lo que vamos a tratar hoy acá. Muchas personas están preocupadas por la memoria, ¿verdad? Algunos están preocupados que están perdiendo la memoria, ¿verdad? La buena noticia es que si usted tiene conciencia de que está perdiendo la memoria, no tiene Alzheimer. Porque precisamente cuando no sabes que estás perdiendo la memoria, ahí sí está peligroso. Vamos a ver esta combinación de la parashá con preservar la memoria, que es precisamente el espíritu que viene acompañándonos en estos días de Purim, en que hemos disfrutado tanto la fiesta de Purim. ¿Cuál es la relación entre Purim y la parashá Saf? Ordena, que nos corresponde estudiar en esta semana. En esta parashá Saf, Hashem le ordena a Moshe Rabenu transmitir a Aarón y a sus hijos sobre ciertas obligaciones y responsabilidades, como también ciertos privilegios que tienen como Kohanim de administrar los korbanot. Hay una diferencia entre la parashá pasada y esta parashá. En la parashá pasada también se habla de korbanot, y en esta se habla de korbanot, pero hay una diferencia en el énfasis. En Vayikra, el énfasis está relacionado con los korbanot y el altar. En esta parashá, los korbanot están relacionados con los seres humanos. Es más humano los korbanot. ¿Cuáles son las responsabilidades y los privilegios que tienen los Kohanim, la Keuná, en relación con los korbanot? Y se aclara, y esto es un punto muy importante de esta parashá, que el altar tiene que permanecer encendido siempre. Y se revela entonces una ofrenda que no puede ofrecerse por medio de ningún emisario, y es el tema que voy a estar tocando con la bendición del cielo en esta clase. En Purim, que acabamos de pasarlo, se nos ordena tener buena memoria. Se nos ordena tener buena memoria. ¿Qué exactamente es la relación entre estos antiguos registros que tenemos en lo que es el tema de la clase de hoy? Vamos allá. Aunque el texto hebreo con el cual contamos del libro de Esther parece haber olvidado importantes temas judíos, incluyendo a Dios, que no aparece en la Megilá, una mirada más cercana revela que la memoria y las alusiones bíblicas desempeñan un papel importante en la forma como se nos cuenta la historia. En otras palabras, la memoria es fundamental en la Megilá. Por ejemplo, el capítulo 6 de Esther describe la noche cuando el rey Asuero o Ahasveros tiene un insomnio. ¿Cuántos de ustedes padecen insomnio? Doctora, ¿qué hacemos con la gente que tiene insomnio? El insomnio es un mal tremendo hoy día. Pues al rey Ahasveros, conocido también como Asuero, se le fue el sueño. Y entonces solicita que se leyera, ¿qué cosa? El libro de los recuerdos. ¿Está escuchando? Que se leyera del libro de los recuerdos, de los anales. Y este libro es llamado solo así en este capítulo. El libro de los recuerdos, el libro de los anales, el libro de las crónicas.
La memoria es importantísimo en Purim. De hecho, la raíz hebrea de donde viene Sahar aparece en el libro de Esther en estos versos, tanto al principio como al final. Podemos ver cómo el rey recuerda a Vasti. En el capítulo 2, después que Vasti es desterrada de la presencia del rey y degradada como reina, dice la Megilá, cuando la ira del rey Ahasveros se calmó, recordó a Vasti. Recordó lo que ella había hecho y recordó lo que se había decretado contra ella. Hay un profesor de religión de la Universidad Case Western, aquí en los Estados Unidos, Timothy Beale, que haciendo un estudio gramatical de este capítulo 2, él discierne cómo el rey está recordando tres cosas diferentes, cada una introducida por la enigmática palabra hebrea et, que no se traduce nunca, pero que más o menos nos ayuda a ver hacia dónde va la acción, en un orden ascendente. Primero aparece una palabra, después aparecen dos palabras, después aparecen tres palabras. Y esa estructura que se da únicamente en este capítulo 2, dice el profesor Beale, enfatiza el hecho de que la memoria que está haciendo Ahasveros de Vasti es desafiante. En otras palabras, que Vasti no se deja olvidar. Y el rey está agobiado por sus recuerdos. Y los súbditos del rey, los que trabajan cerca de él, los que le rodean, están tratando de buscar una solución a ese problema. Y eso es importante porque no solamente el rey Ahasveros vivió agobiado por sus recuerdos. Hoy día también el ser humano, que es el mismo ser humano de siempre, puede vivir agobiado por los recuerdos. Son memorias disfuncionales, memorias opresivas. Y la terapia es tratar de evitar memorias dolorosas. Y eso es exactamente lo que vamos a estar aplicando, la terapia de la Torah a esta memoria dolorosa que a veces los seres humanos llevamos por dentro. La raíz de donde procede Sahor, recuerda, aparece al final del libro de Esther. Y por eso es que dice la Megilá, estos días son recordados y deben ser recordados por cada generación, por cada familia, por cada provincia, en cada ciudad. Dice, estos días de Purim no cesarán nunca entre los Yehudim y su memoria nunca podrá perecer entre sus descendientes. La memoria. Este es un momento dramático que culmina un proceso tortuoso en el cual Mordecai y Esther intentan acomodar las vacantes que existen en la memoria colectiva de una nación para que no repitamos los mismos errores más tarde. Quiere decir que la memoria es importantísima en Purim. Bueno, el rey es invitado a un banquete. En el banquete se dan todos estos hechos que ya conocemos. El rey consulta su libro de recuerdos para traer fuerza e inspiración. Y aquí donde está la cosa. La apertura del libro de los recuerdos representa un punto de inflexión, donde la realidad se sacude, donde el curso de los acontecimientos gira, a veces en una dirección y a veces en otra. ¿Y por qué el rey acude al libro de los recuerdos? Para extraer fuerzas, inspiración. Y aquí está una de las grandes enseñanzas que luego vamos a conectar con la Parashat Saf. El pasado es clave para que tú descifres tu presente.
Tu pasado es clave para que tú puedas sanar tu presente. Cuando ocurren eventos traumáticos en nuestras vidas, ese dolor se queda grabado en el cerebro, escondido en algún lugar de tu cerebro, y luego afecta algún órgano de tu cuerpo. Puede ser el hígado, puede ser los riñones, puede ser el páncreas, puede ser el vaso, puede ser los pulmones, puede ser la vejiga. Y vas al médico, te examinan, todo está bien, pero tú te sientes requete mal. Y el médico dice, pues no hay nada, pero tú te sientes que te mueres. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay un problema de memorias traumáticas escondidas. Entonces se requiere sanidad de los traumas emocionales y hay que buscar dónde está impactando ese recuerdo, cuándo sucedió, dónde está escondido y sacarlo de allí para liberarte de ese impacto negativo y ayudarte entonces a transformar esa memoria dolorosa en una oportunidad para crecer, en una oportunidad para que te puedas elevar. Y es por eso que al final de la Megilá, los Yehudim son responsables de recordar. Por supuesto, hay muchas tradiciones judías ausentes en el libro de Esther, por lo menos en la superficie del libro de Esther. Cuando hay un estudio profundo del libro de Esther, entonces se dan conexiones literarias que sirven de memoriales. Por ejemplo, Esther nos recuerda también a Sara, que fue secuestrada en un rehén, en un palacio. Mordejai nos recuerda el llanto amargo de Saúl. Mordejai y Joseph, ambos se niegan a engaustarse diariamente para violar los principios éticos que los suceden. Vasti y Joseph se niegan, Vasti la negativa de presentarse desnuda delante del rey para que le vean su belleza, y Joseph se niega a dormir con la esposa de su amo. Hay una cantidad de conexiones escondidas dentro del libro que subrayan la importancia de la memoria todo el tiempo. Quiere decir, el libro proporciona al lector una cantidad de referencias a las historias de las Escrituras Sagradas en una medida de acuerdo con las descripciones hiperbólicas de todo el libro para subrayar la importancia de la memoria. La intertextualidad que nosotros encontramos en todo eso, junto con la exégesis bíblica, que son exclusivas en la Megilá, subrayan la importancia de la memoria. Por lo tanto, el libro de Esther es un libro de recuerdos. No solo porque cuenta la historia de Purim, sino porque contiene una enorme cantidad de alusiones a eventos de la historia judía, como se registra en la Biblia hebrea, para que recordemos. Entonces uno se pregunta desde el punto de vista terapéutico, ¿cuál es el objetivo de la Megilá al ofrecernos una presentación a veces disonante, centrándose en la memoria, en puntos estratégicos, en los personajes importantes, en las prácticas y marcas de la identidad judía que están presentes en Purim? Para responder a esta pregunta, tenemos que volver a los 3 tratamientos específicos de la memoria y la conmemoración, cada uno dentro de la raíz hebrea Zahor. Porque hay un proceso de progresión que es importante acá. Si nosotros recordamos lo que acabamos de vivir en Purim, en primera instancia, el rey recuerda lo que hizo Vasti. Al mismo tiempo, se hace referencia a otros recuerdos, pero no se hace referencia a lo que se decretó sobre ella, sino
de todo lo que sucedió con él cuando ya ella no estaba. Y la segunda instancia comienza con una total pasividad por parte del rey. El sueño abandona al rey, el libro se sigue leyendo por su propia cuenta, los eventos se dan por escrito. Sin embargo, esto cambia cuando ocurre algo en la historia de Mordecai que lo salvó. Y él pregunta, ¿qué honor se ha hecho con este hombre? No se ha hecho nada con él. El rey entiende que algo tiene que hacer con su memoria y comienza a actuar en consecuencia. Y ese es el secreto. Tú no te puedes pasar la vida recordando el pasado. La memoria tiene que venir con la acción. La memoria tiene que venir con la participación. La memoria tiene que venir con la presencia en la realidad, en consecuencias prácticas, para que esas memorias se puedan transformar en oportunidades. Y voy a decirlo de nuevo, no te puedes pasar la vida recordando el pasado, sobre todo el pasado traumático, de lo que te hicieron, o de lo que tú mismo causaste que sucediera por tus decisiones erradas o por ceder al impulso de Yetzer Hará. Que la pregunta que nos demanda el libro de los recuerdos y el tema que está en la mesa hoy es: ¿qué vas a hacer para resolver eso? En Purim, la terapia es hacer algo creativo con los recuerdos, con las memorias traumáticas que podríamos llevar por dentro. Observa estos dos personajes de los cuales hemos hablado tanto en estos días, Esther y Mordecai. Una vez que se dan cuenta que recordar los eventos de Purim es crucial, legislan esto, escribiéndolo en un libro de recuerdos y creando un festival de 2 días que se celebra cada año en el aniversario de estos acontecimientos. Y estos personajes que de otro modo no parecieran estar interesados en la memoria judía al principio del libro, llegan a comprender la importancia de la memoria solo a través de un largo proceso y doloroso que uno experimenta con ellos. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es exactamente el mensaje sobre la memoria que se nos está dando acá? El mensaje es este: usando el pasado para entender el presente y moldear tu futuro. Usando el pasado para entender tu presente y de esa manera moldear tu futuro. Esa es la gran terapia. Usar tu pasado para que entiendas tu presente y entonces puedas hacer algo para tu futuro. ¿Por qué? Porque donde yo estoy ahora es el resultado de ciertas decisiones que yo tomé en mi pasado. Consecuentemente, donde yo quiera estar dentro de 5 o 10 años será el resultado de lo que yo haga ahora en mi presente. Si no hago algo ahora en mi presente, dentro de 5 años, dentro de 10 años, voy a estar donde mismo estaba en el pasado, solo que ahora un poco más viejo y con menos oportunidades. Megilá grita que olvidar es imposible. Tú no puedes olvidarte. Hay una leyenda que trata de explicar eso. Cuando uno muere, el alma sale y es invitada a montarse en un barco, en un bote. Y el bote lo dirige un ángel. Y el ángel va moviendo los remos y cruzando un enorme río. Cuando llega al centro, justo al centro del río, el ángel deja de remar y te mira a ti y te dice: aquí es el punto de cambio entre el mundo del cual tú vienes y el mundo al cual tú vas. Y aquí para adelante es otro mundo que tú no conoces. Y aquí está la cosa: el que beba de esta agua se le olvida todo lo que vivió allá.
si no bebes del agua, vas a entrar en ese mundo que no conoces con todos tus recuerdos, los buenos y los malos. Pero si bebes del agua, si bebes de ella, todo se limpia y te quedas sin recuerdo. No vas a recordar nada traumático, ningún dolor que tuviste, pero tampoco vas a recordar las cosas buenas. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres beber del agua y borrarte todo y entrar limpio? ¿O quieres seguir llevando contigo tus recuerdos? Hay una universidad aquí en Estados Unidos que hizo una encuesta sobre esto. 85% del ser humano decide no beber el agua. Solo un 15% decide beberla. 85% de las personas prefieren quedarse con sus memorias, aunque hay algunas que sean dolorosas. Es decir, nosotros somos seres de memorias. ¿Qué hacer con ella? Es el secreto. Porque nuestros recuerdos nos van a perseguir. Donde quiera que vayas, tus recuerdos te van a perseguir. Es mejor, implica la Megilá, actuar con sabiduría, actuar con creatividad, informados en el pasado y convertir el pasado en una parte integral del presente y del futuro, de manera que podamos enriquecer nuestra existencia, porque es infructuoso tratar de ignorar el pasado. La Megilá captura de manera apropiada la complejidad de la memoria del pasado. Recordar el pasado es obligatorio. Recordar el pasado es vital. Sin embargo, la memoria requiere acción, requiere dinamismo. Para la repetida mezcla de pasado con la existencia del presente a fin de poder enfrentar mejor mi futuro. Y así es como las historias pasadas de la Biblia no pueden copiarse simplemente en un libro. Los eventos pasados no pueden copiarse sino en la experiencia cambiante y dinámica de un pueblo que avanza en el presente hacia el futuro y que por lo tanto anclado en el pasado, transformándolo en el presente, puede moldear mejor su futuro. No podemos olvidar nuestras memorias. No podemos ignorar nuestras memorias. Tienen que ser recordadas. Pero lo grande que Hashem nos ha dado es que tú puedes transformarlas. Hashem nos ha dado dos poderes extraordinarios. Dos poderes en el alma. Que es el poder del recuerdo y el poder del olvido. No podemos aguantar sin los dos. Si el mundo no tuviera más que un recuerdo, ¿cuál sería nuestra suerte? Nos arrodillamos bajo la carga de los recuerdos. Nos convertiríamos en esclavos de nuestra memoria, de los padres de nuestros padres. Si fuera solamente recuerdo, nuestro rostro no sería más que un facsímil del dolor de las generaciones pasadas y de nuestro propio dolor. Pero al mismo tiempo necesitamos el olvido. Porque si el olvido nos dominara totalmente, no queda lugar alguno para la transformación. No queda lugar al mundo no queda lugar alguno para el aprendizaje. No queda lugar al mundo para la creación de la cultura, de la ciencia, de la vida trascendental. Y aquí está algo que si tú lo llevas hoy en tu corazón, si tú lo asimilas en tu alma, esto hace hoy tu Shabbat. Esto hace hoy tu Shabbat. El recuerdo del pasado no es tu enemigo. Es tu plataforma
para elevarte por medio de la transformación de tu presente hacia una vida más rica, hacia una vida más creativa. Y es por eso que tenemos que enseñar la historia a los niños. Porque cuando leemos historia, que es el recuerdo del pasado, podemos entender por qué hacemos ciertas cosas en el presente, a fin de evitar que las malas cosas que sucedieron sucedan de nuevo. El holocausto que sufrimos y los museos del holocausto que existen en algunos lugares del mundo, aquí en Miami existe, en New York existe, en Washington existe y por supuesto en Yad Vashem existe. Ahora les voy a mostrar algo de Yad Vashem. Estén preparados allá en media. ¿Por qué existen? No es para crear una mentalidad sadoquista, masoquista o retrógrada. No es tampoco para crear una causa chauvinista por la cual andar buscando favores. La realidad de un Vad y Hashem es simplemente que eso no se vuelva a repetir. Es demasiado deshumano. Es demasiado demoníaco para que volvamos a caer en eso otra vez. Y una de las misvot de la parashá de esta semana tiene que ver con el Korban Todah. El Korban Todah. La Gemara enumera 4 tipos de personas que están obligadas a dar gracias. 4 tipos de personas que están obligadas a dar gracias. Primero, una que cruzó el desierto. Segundo, otra que salió de una prisión. Tercero, otra que estuvo enferma. Y cuarto, alguien que cruzó el mar. Así dice la Gemara. Estas 4 personas están obligadas a presentar delante de Hashem un Korban Todah. Cuando damos gracias, no es simplemente dar gracias por nuestra salvación. No es simplemente dar gracias porque fuimos liberados de un peligro. Es mucho más que eso. El profeta Isaías dice, en tu dolor, Él sufrió con ellos. En otras palabras, cuando sufrimos, para decirlo de una forma antropomórfica, Dios también sufre con nosotros. Cuando estamos tristes, la Shejinah se aparta de nosotros. Es como si la Shejinah estuviese en exilio por nosotros. Pero ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos que si Dios sufre con nosotros, cuando estamos tristes, la Shejinah como que se va al exilio de nosotros? La razón es que la tristeza y la depresión a menudo llevan a una persona a pecar. Es muy peligroso caer en un estado depresivo y de tristeza, porque la tristeza, la depresión puede llevarnos a pecar, a ahogar las penas en la búsqueda de placeres físicos. De cualquier manera, la Shejinah es separada de esa imagen. En contraste, la alegría de la salvación, seguida de una ofrenda de acción de gracias, invita a la Shejinah a regresar a nuestras vidas. Y cuando la Shejinah regresa a tu vida, es como regresar al mundo, porque quien salva un alma, salva al mundo. Y en nuestra parashá se nos habla de un Korban muy especial, el Korban Todah. El Korban de gratitud, de acción de gracias. Según el Talmud, el Korban Todah iba acompañado de 40 panes. ¿Escuchan? El Korban Torah iba acompañado de 40 panes. ¿Por qué tanto pan?
¿Por qué tanto pan? Cuando Adán pecó, Hashem le dijo, por medio de la tristeza comerás el pan todos los días de tu vida. Pero a través de la alegría de volver a revelar a Hashem, uno puede comer pan sin tristeza. Y hoy no tenemos templo. Hoy no podemos ofrecer los 40 panes del Corbán Todá. Pero en cambio, quien experimenta una salvación debe dar gracias a Hashem con suma alegría, con todo el corazón. Mira lo que dice nuestra parasha. Si lo ofrece para una ofrenda de Todá, de acción de gracias, lo ofrecerá con los panes de Todá Matzah. Todá Matzah es panes sin levadura. Observa. Panes sin levadura, mezclados con aceite. Las obleas de matzah untadas con aceite y las holgazas de harina fina mezcladas con aceite. Ahora añade, con panes con levadura. Ahora no es sin levadura. Ahora, con panes con levadura traerá su ofrenda con su ofrenda de paz y de acción de gracias. O sea, aquí tenemos dos panes. Un pan Todá sin levadura y un pan Todá con levadura. ¿Qué representan estos dos panes? Uno sin levadura y otro con levadura. Uno de los que está obligado a traer un Corbán Todá es alguien que ha sido encarcelado y liberado. Pues va Pesaj, que ahora tenemos que empezar a prepararnos para Pesaj. Pesaj está a la vuelta de la esquina. El Corbán Pesaj es una forma de acción de gracias, expresando nuestra gratitud por el hecho de que fuimos liberados de Egipto. Y es por eso que en la noche de Pesaj un niño pregunta, en todas las demás noches, ¿podemos comer Corbán Todá con hametz? Pero en Pesaj solamente sin hametz. ¿Por qué? ¿Por qué entonces es el Corbán Pesaj, la ofrenda de acción de gracias que comemos la noche del Seder, acompañado por solo matzah, no puede contener hametz? ¿Cuál es la respuesta que está buscando el niño? Y el niño no es el niño es tu alma. Porque si tú no recibes el reino de Dios como un niño, no puedes entrar en él. Los 4 niños son los 4 aspectos internos del alma humana. No mires al niño, mira tu alma que está buscando respuestas. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta del niño? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de tu alma? Cuando una persona se salva de un peligro, se dan en eso 2 componentes. Un componente que es físico y un componente que es espiritual. Porque el componente físico sin su parte espiritual no tiene mucho sentido. En otras palabras, si no fuera por el hecho de que el cuerpo se salvó para que pueda tener oportunidad de vivir y de servir a Hashem, ¿cuál sería el punto de ser salvado? Esa es la razón por la cual la Torah usa estos 2 tipos de pan, el matzah y el que contiene hametz. En otras palabras, los aspectos físicos y espirituales están representados en estos 2 panes. Ambos tienen que ser traídos. Ambos aspectos fueron salvados. En el Seder, sin embargo, deseamos enfatizar que no fuimos salvados de la esclavitud de Egipto para estar libres físicamente. Fuimos salvados de la esclavitud de Egipto para servir a Hashem. No para vivir de turistas en el mundo, sino para vivir de esclavos de Hashem. Éxodo no nos libera de la esclavitud, nos libera del amo. En Egipto servíamos al faraón. Ahora, después del éxodo,
Seguimos sirviendo, pero a Hashem, un amo bueno. Por tanto, solo comemos matzah con la ofrenda de acción de gracias en Pesach. Y si se hace la pregunta, ¿por qué agradecemos a Hashem por salvarnos de situaciones peligrosas, pero no le agradecemos a Él cuando nos coloca en situaciones peligrosas? ¿Cómo lo explicamos? Porque el mismo que te salva de una situación peligrosa fue el que te llevó a la situación peligrosa. Te llevó a la situación peligrosa y te salvó de la situación peligrosa. Porque somos monoteístas, no somos dualistas. No podemos pensar que fue el diablo el que me llevó a la situación peligrosa y entonces Dios me rescató del diablo. No existe fuerza o persona independiente de Hashem en el mundo. El mismo que te salvó del peligro, el mismo que te llevó a esa situación de peligro. ¿Y por qué nos llevó a la situación de peligro? Cada vez que somos colocados en una situación de peligro, es para que entendamos que estamos siendo juzgados y que merecemos perecer. Y cada vez que somos librados de una situación de peligro, Él nos está diciendo, te amo entrañablemente. Y después que entendiste el mensaje, aquí está mi mano para sacarte de allí. Y por eso le agradecemos a Hashem por salvarnos del peligro a pesar de nuestros pecados. No por causa de ellos, a pesar de ellos. Y esto es lo que nos permite entender por qué siempre existe la costumbre de leer, en la mayoría de las comunidades, existe la costumbre de leer el Salmo 107 en el Shabbat Saf, donde estamos hoy precisamente. El Salmo 107. La Gemara en el tratado Berajot señala que este salmo nos muestra que 4 grupos de personas están obligadas a traer ofrenda de Korban Todá, de acción de gracias. Una misma que encontramos en la parasha de esta semana. Dad gracias a Hashem, porque Él es bueno, porque su bondad es eterna. Que los redimidos de Hashem digan que nos redimió de nuestros problemas. Y ahí es donde entran las 4 personas, el que cruzó el desierto, el que fue liberado de una prisión, el que cruzó el mar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa todo esto en la práctica? 30 días antes de Pesach uno tiene que comenzar a recordar. Recordar. Otra vez volvemos a esa palabra. Recordar lo que nos sucedió en Egipto. Dice la Agadá de Pesach que en cada generación uno está obligado a verse a sí mismo como si hubiese salido personalmente de Egipto. ¿Qué significa esto en la práctica? En Egipto, Bené Israel fue esclavizado. Esclavos de una nación corrupta. Los gobernadores del faraón se impusieron sobre Israel. Controlaban nuestros cuerpos. Controlaban nuestras mentes, sometiéndonos a un trabajo agotador con influencias espirituales negativas. Dice el Midrash Rabbah, que Bené Israel, que abandonó Egipto, había sido contaminado con la idolatría. De hecho, según el Midrash, 4/5 partes de Bené Israel ni siquiera merecían abandonar Egipto. 4/5 partes de Bené Israel murieron, según el Midrash, durante la plaga de oscuridad. E incluso los que fueron a Egipto, los que se fueron de Egipto, quedaron atrapados en Egipto hasta que Hashem nos extrajo. Como dice Devarim,
¿hay algún Dios que ha venido alguna vez milagrosamente a tomar una nación dentro de otra nación? Sacar una nación dentro de otra nación. Sin embargo, en el momento que abandonó Egipto, se convirtieron en nuevas personas. ¿Qué tipo de libertad se nos dio al sacarnos de Egipto? Una libertad que perdura y que perdurará por la eternidad. Como dijo el Rivi, ni una yud, ni una marca de la Torah perecerá hasta que todo sea cumplido. Porque se está hablando aquí de una libertad que es mucho más que la física. Es la libertad del dominio del mal. Es la libertad del dominio de la impureza en nuestra mente, en nuestros sentimientos. Es darnos la fuerza para vencer Yetzer Hará. Es darnos la fuerza para vencer la mala inclinación. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se logra? Dice Pirkei Avot, donde se describen las 10 plagas como 10 nisim. Así dice Pirkei Avot. Las 10 plagas son 10 nisim que se realizaron a favor de nuestros antepasados. Nes a menudo se traduce como milagro, pero también Nes significa estandarte. En cada una de las plagas es como si Hashem elevó a nuestros antepasados como en una pancarta en lo alto. E idólatras, habíamos caído en la idolatría, habíamos experimentado la contaminación de los egipcios. Pero hay un principio poderoso en la escritura que se mueve como un río de esperanza. El principio de Ashgaha Peratid, la providencia divina, cómo Hashem nos protegió milagrosamente. Y cada vez que Hashem muestra esa providencia divina sobre uno de sus hijos, cada vez que Hashem extiende su providencia divina sobre tu vida, te está levantando como persona, te está elevando como hizo con nuestros antepasados. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios. Cuando nosotros juntamos todo esto, tenemos que entender la profundidad de lo que nuestra parashá nos enseña cuando habla de una ofrenda de acción de gracias. Midrash dice que en el futuro todos los sacrificios serán anulados, excepto la ofrenda de acción de gracias. Porque siempre hay necesidad de dar gracias. Siempre hay necesidad de dar gracias. Sin embargo, es interesante notar que Todá, en hebreo gracias, proviene de la palabra Odaá, que significa dar gracias. Ahora, Odaá también significa admitir. Admitir. Hay un dicho talmúdico que dice, Odaat Baal Din Kinea Edim Dami. En otras palabras, la admisión de un litigante es como 100 castigos. Cuando tú admites algo, cuando tú te haces responsable de algo, cuando no estás tratando de racionalizar y de justificarte, cuando lo admites, entonces comienza la salvación. No es coincidencia que la palabra agradecer y la palabra admitir sean la misma palabra. Para que una persona pueda dar gracias, tuvo que admitir que necesitó ayuda. Si cuando tú das gracias no tienes conciencia de haber necesitado ayuda, tus gracias no son gracias. Para que una persona pueda dar gracia, tiene que reconocer que necesitó ayuda. Y el primer paso para estar agradecido con alguien es que tú reconoces, tú admites que hizo algo por ti cuando tú necesitabas ayuda. Cuando tú das gracias significa que tú aceptas y que tú admites que no eres autosuficiente en todo. Que en un punto determinado de nuestras vidas necesitamos la ayuda de alguien.
Por lo tanto, la palabra hebrea para agradecimiento y para admisión es la misma. Ahora, ¿cómo sabemos si una aparición de la palabra hodaa significa admisión y cómo sabemos cuándo significa agradecimiento? Depende de la preposición que sigue después de la palabra en el texto hebreo. La palabra hodaa, que significa admisión, siempre es seguida por la preposición she. Mientras que la palabra hodaa, que significa acción de gracias, siempre es seguida por la. ¿Qué es lo que se esconde aquí? Por ejemplo, en el libro de oraciones que nosotros usamos, lo tengo marcado acá, hay una sección en la Amidá muy interesante que es agradecimiento. Es una de las 18 bendiciones de la Amidá, aunque en Shabbat se usan menos. Normalmente son 18 bendiciones, pero esta no falta ni en los días laborales ni en Shabbat. Agradecimiento. Tenemos al Hasan. El Hasan está guiando a la comunidad y cuando llega el Modin Anachnu, la Sheatahu, cuando llega, a ti te agradecemos porque tú eres el Eterno. Los que estamos en la sinagoga no podemos seguir al Hasan. No lo podemos seguir ahí. Tenemos que ir abajo, donde dice Modim de Rabanán. Y mientras el Hasan está solo leyendo el Modim Anachnu, nosotros privadamente estamos debajo leyendo otro Modim Anachnu Lach. No podemos estar con el Hasan ahí. ¿Por qué? Ya explicamos que cuando la preposición se sigue a la palabra hodaa significa admisión. Esto indica que lo primero que debemos hacer es agradecerle a Dios si le admitimos que hemos pecado contra Él o si le admitimos que hemos recibido algo de Él. No podemos dar gracias si no hay admisión previa. Ese es el mensaje. Una vez que llegamos a ese entendimiento, entonces estamos listos para la final bendición donde decimos, Nodeh lecha al, te agradecemos por. Birkat Hadoah es una bendición en dos etapas. Comienza con la admisión y entonces va a su punto final el agradecimiento. Y aquí está la cosa. Cuando el Hasan dice Modim, la congregación recita otra verajá. ¿Por qué? En la Azara, en la repetición de la Amidá, primero hacemos la Amidá cada uno en privado, pero después el Hasan nos guía en la repetición que todos escuchamos. Y vamos con él, nos unimos con él y él nos va llevando. Nos va llevando. Sin embargo, cuando llegamos a Modim Anachnu, ahí no seguimos al Hasan. No lo seguimos. Aunque el Hasan es el mensajero de la comunidad, él no puede decir esa bendición por nosotros. Cuando llegamos ahí, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Hodaa tiene que venir de nosotros mismos. Nadie puede ser nuestro agente cuando llega la acción de gracias. Y cuando el Hasan dice, Modim Anachnu Lashe, la congregación, cada uno de nosotros privadamente, en paralelo con el Hasan, pero de forma privada y separada del Hasan, hacemos acción de gracias. Y cuando decimos gracias, se libera dentro de nosotros una fuerza y una energía tan poderosa que trae sanidad y trae paz. Biológicamente hablando, cuando decimos gracias, bien dicho, y cuando decimos gracias, bien entendido, liberamos una cantidad de hormonas y de enzimas en nuestro cuerpo que trae sanidad. Cuando finalmente tú dices gracias, porque entiendes que estabas en un punto vulnerable de tu vida
y alguien extendió la mano para ayudarte a salir de ahí. Sea Hashem directamente o a través de alguien que Él usó, porque Él está en medio de los que me ayudan. Cuando uno da a Dios gracias admitiendo de corazón que estaba en una posición vulnerable y de ella fui sacado, liberas una cantidad de hormonas que es impresionante. Una de las hormonas que liberas es la famosa hormona oxitocina, que es la hormona del amor. Cuando una persona da gracias puede amar más. La oxitocina libera la emoción de la ternura adentro de nosotros. Cuando decimos gracias, liberamos hormonas del tipo endorfinas y dopaminas que generan entusiasmo, que generan alegría, que sanan del estrés más agudo que exista, que facilitan sensaciones agradables, incluso divertidas adentro de ti, con capacidad para alargarte hasta los años de vida. Las personas que no son agradecidas no gozan de buena salud. Mientras más agradecidos somos, más probabilidades de llegar a viejos, a 80 años, a 90 años, a 100 años, sin problemas físicos y llenos de energía. La acción de gracias ayuda a superar traumas fuertes que nos impactan, como la muerte de un cónyuge, como la enfermedad de un cónyuge, como la separación de un cónyuge. Nos ayuda muchísimo a liberar el dolor de enemistades creadas por malas conductas de quien yo pensaba que era mi amigo o que era mi amiga. La acción de gracias ayuda a la persona a recuperarse mucho más rápidamente, con menos dolor, en el proceso en el que él se encierra en sí mismo, guardando esos malos recuerdos, dejando que el resentimiento, que la ira, el enojo se apoderen de su alma y de sus entrañas. Cuando tú destapas esa olla y liberas esos monstruos escondidos y das gracia, eso constituye una fuente de alegría, de salud, de fuerza y de vitalidad. Recordamos el pasado para poder decir gracias en el presente. A todos los grupos que llevamos a Israel, a todos, sin excepción, a todos los grupos que llevamos a Israel, siempre le incluimos una visita a Yad Vashem, al Museo del Holocausto ¿estás listo? Al Museo del Holocausto en Jerusalén. Y los que han ido conmigo al Museo del Holocausto seguramente recordarán esta fotografía que quiero poner en la pizarra para ustedes. Espero que puedan verla. Es una de las fotos más impresionantes que hay en Yad Vashem. Posiblemente algunos de ustedes que me han acompañado recuerden esa foto del Holocausto. Es difícil entender lo que uno está viendo ahí. Muy difícil. Toca muy profundo el alma. Este hombre está descalzo. Y se observa un poquito mejor, ahí tal vez no se ve, pero él está descalzo. Los tzitzit son ineptos, están dañados, está sobre piedras. El tefilín es inepto también, no está completo, está dañado. Lo pueden ver que tiene solo 2 vueltas, debería tener 7. Los nazis están detrás riéndose, burlándose. Y ahí están los muertos, al cual él va a unirse en unos minutos. Después de eso lo matan y lo tiran también ahí en la lista. Ponte a pensar lo que está pasando en la mente de este pobre judío en los últimos minutos de sufrimiento en esta tierra. Piénsalo. ¿Qué puede estar pasando en su mente? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Su descendencia?
Israel, ¿qué pasará con el pueblo? ¿Cuántas cosas estuvieron pasando por la mente de ese hombre? Cuando uno ve eso, ¿qué memorias trae a la mente? ¿Cómo reconstruir esa memoria y transformarla en algo tan poderoso que tenemos una nave llegando a la luna? De ahí, de esa lista de muerte. Y somos considerados hoy día la 8ª potencia del mundo. Piensa en eso. Y ese judío en esas condiciones vivió hasta la plenitud de su vida. Si fue capaz de dar hasta su vida por los valores que respetó y por los cuales vivió sin claudicar. ¿Qué contigo? ¿Qué conmigo? En última instancia, significa que basado en esa memoria, yo tengo la obligación moral de unirme a esa cadena, a ese eslabón de continuidad, de vida del pueblo judío, del poder de la sobrevivencia, del poder de tomar el recuerdo, transformar el presente y moldear mi futuro sin claudicar. Y si tú no eres judío, sino justo en las naciones, es el mismo principio. Porque cuando Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, tú también te juntas a esa cadena como un justo de las naciones. Mira entonces cómo, gracias. Mira entonces cómo en nuestra parashá se mezclan maravillosamente los recuerdos que nos vienen de Purim con la acción de gracias. Cuando en medio de tus recuerdos, incluso los que te hacen llorar, los que evocan nostalgias y dolor escondido por el daño que otros te hicieron o por el que tú mismo hiciste a otros, la teshuvá, la admisión de esa realidad y la acción de gracias son los dos elementos que te permitirán recordar tu pasado como una oportunidad para transformar tu presente y moldear los caminos que te van a llevar a un futuro extraordinario de luz y de esperanza. Y eso es lo que más deseamos hoy para ti. Que Dios pueda tomar tu vida y darte su paz. Anoche, cuando iba de casa del Morey Joseph a mi casa, la luna estaba llena. La luna llena está relacionada con tiempos de sanidad. La luna llena es tiempo de sanidad. Y hoy tú puedes tomar tu pan de Odaá, de acción de gracias, y envolver en su masa tus recuerdos traumáticos, tus momentos difíciles, y transformar con ellos tu presente y moldear tu futuro para una vida mucho más sana, mucho más alegre, mucho más fructífera y de mayor paz. Y hoy tú puedes abrir tus labios y decirle a Dios, Avinu Shebasamai, nuestro Padre que estás en los cielos, por favor camina por mi alma. Trata con mis malos recuerdos, con mis traumas, con mis dolores, con mis miedos escondidos. Y por favor cura mi alma, cura mi familia. Pasa por mi casa y bendíceme con la paz. Esta será la misma más extraordinaria que tú puedes hacer en este día de Shabbat, aun cuando no tengamos templo.
Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, camina por mi alma. Llévate todos mis malos recuerdos, mis traumas, mis dolores, mis miedos escondidos. Cura mi alma, cura mi familia. Pasa por mi casa y bendíceme con la paz. Toma un minuto de silencio. Mira hacia adentro de ti. Transforma este momento en un momento de gracia, en un momento de sanidad. Tú puedes repetir también, Padre nuestro que estás en los cielos, camina por mi alma. Cúrala. Cura mi familia, pasa por mi casa y bendíceme con tu paz. Déjate Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Shemo, Kadosh Eloheinu, Kadosh Adonenu, Kadosh Shemo. Y así hacemos. Este será un Shabbat de recuerdos, de transformación y de esperanza. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.